Esta es la porción número 34, Parashá Bamidbar. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shalom, shalom, querido oyente. Bienvenido una vez más a esta próxima entrega de la porción número 34. Y esta semana vamos a dar inicio a nuestra lectura del libro de Números, mejor conocido en el hebreo como Bamidbar, en el desierto, porque es aquí donde el Eterno, estando el pueblo de Israel en el desierto, le sigue dando instrucciones a Moisés, y aquí específicamente el Eterno le da las instrucciones a Moisés de llevar a cabo un censo, y es por eso la razón por cual en el nombre griego se es conocido como números, porque aquí vamos a ver muchos usos de números que quizás tú piensas qué relevancia tiene. Bueno, vamos a ver cómo es que esto se desarrolla después en la conquista de la tierra prometida en el libro de Josué en particular, y también vamos a verle la relevancia que tiene otros de los mensajes que aquí damos inicio en nuestra lectura en los primeros 4 capítulos del libro de Bamidbar. Números. Nuestra lectura en el día de hoy es Números, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 20. Si estás apuntando, atención. Números 1 hasta el 4, versículo 20. Como siempre, al concluir nuestro segmento, te voy a dar también otras referencias que corresponden a la Haftarah, es decir, los profetas, y al Brit Mehudeshet, o el pacto renovado. Así que, a continuación, demos inicio entonces a nuestra lectura, la porción número 34, Parashá Bamidbar, aquí en esta edición de Oye Israel. Capítulo 1. Números, capítulo 1. El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el día primero del mes segundo, en el segundo año después que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo: hacer un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutaréis por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Para esto contaréis con la colaboración de un hombre de cada tribu, que sea jefe de una familia patriarcal. Estos son los nombres de quienes habrán de ayudaros. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por la de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisarai. Por la de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Por la de Isaacar, Natanael, hijo de Zuar. Por la de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Por las tribus de los hijos de José, Elisama, hijo de Amihud, por la tribu de Efraín, y Gamaliel, hijo de Pedasur, por la de Manasés. Por la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Por la de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Por la de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por la de Gad, Eliasaf, hijo de Deluel. Por la de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. A estos, la comunidad los nombró jefes de las tribus patriarcales y comandantes de los escuadrones de Israel. Moisés y Aarón tomaron consigo a los hombres que habían sido designados por nombre, y el día primero del mes segundo reunieron a toda la comunidad. Uno por uno fueron empadronados por clanes y por familias patriarcales. De este modo,
quedaron anotados los nombres de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Este censo lo hizo Moisés en el desierto de Sinaí. Los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Rubén llegó a 46.500 hombres. Los descendientes de Simeón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Simeón llegó a 59.300 hombres. Los descendientes de Gad quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Gad llegó a 45.650 hombres. Los descendientes de Judá quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Judá llegó a 74.600 hombres. Los descendientes de Isaacar quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Isaacar llegó a 54.400 hombres. Los descendientes de Zabulón quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Zabulón llegó a 57.400 hombres. Los descendientes de José. Los descendientes de Efraín quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Efraín llegó a 40.500 hombres. Los descendientes de Manasés quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Manasés llegó a 32.200 hombres. Los descendientes de Benjamín quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Benjamín llegó a 35.400 hombres. Los descendientes de Dan quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Dan llegó a 62.700 hombres. Los descendientes de Aser quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Aser llegó a 41.500 hombres. Los descendientes de Neftalí quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron empadronados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Neftalí llegó a 53.400 hombres. Este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón con la ayuda de los 12 jefes de Israel, cada uno en representación de su familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados según su familia patriarcal. El total llegó a 603.550 israelitas censados. Los levitas no fueron censados con los demás,
porque el Señor le había dicho a Moisés: a la tribu de Leví no la incluirás en el censo de los hijos de Israel. Más bien, tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, morirá. Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento, según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto, para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán pues los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Capítulo 2. Números capítulo 2. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: los israelitas acamparán alrededor de la tienda de reunión, mirando hacia ella, cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal. Al este, por donde sale el sol, acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Judá, según sus escuadrones. Su jefe es Naasón, hijo de Aminadab. Su ejército está integrado por 74.600 hombres. A un lado de Judá acampará la tribu de Isaacar. Su jefe es Natanael, hijo de Zuar. Su ejército está integrado por 54.400 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Zabulón. Su jefe es Eliab, hijo de Helón. Su ejército está integrado por 57.400 hombres. Todos los reclutas del campamento de Judá, según sus escuadrones, suman 186.400 hombres, los cuales marcharán a la cabeza. Al sur acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Rubén, según sus escuadrones. Su jefe es Elisur, hijo de Sedeur. Su ejército está integrado por 46.500 hombres. A un lado de Rubén acampará la tribu de Simeón. Su jefe es Selumiel, hijo de Zurisadai. Su ejército está integrado por 59.300 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Gad. Su jefe es Eliasaf, hijo de Reuel. Su ejército está integrado por 45.650 hombres. Todos los reclutas del campamento de Rubén, según sus escuadrones, suman 151.450 hombres, los cuales marcharán en segundo lugar. Entonces se pondrá en marcha la tienda de reunión junto con el campamento de los levitas que está situado en medio de los demás campamentos. Partirán en el mismo orden en que hayan acampado, cada uno en su lugar y bajo su estandarte. Al oeste acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Efraín, según sus escuadrones. Su jefe es Elisama, hijo de Amiud. Su ejército está integrado por 40.500 hombres. A un lado de Efraín acampará la tribu de Manasés. Su jefe es Gamaliel, hijo de Pedasur. Su ejército está integrado por 32.200 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Benjamín. Su jefe es Abidán, hijo de Gedeoni. Su ejército está integrado por 35.400 hombres. Todos los reclutas del campamento de Efraín, según sus escuadrones, suman 108.100 hombres, los cuales marcharán en tercer lugar. Al norte, acamparán los que se agrupan bajo el estandarte del campamento de Dan, según sus escuadrones. Su jefe es Ahiezer, hijo de Amisadai. Su ejército está integrado por 62.700 hombres. A un lado de Dan acampará la tribu de Aser. Su jefe es Pagiel, hijo de Ocrán. Su escuadrón está integrado por 41.500 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Neftalí. Su jefe es Ahirá, hijo de Enán.
Su escuadrón está integrado por 53.400 hombres. Todos los reclutas del campamento de Dan, según sus escuadrones, suman 157.600 hombres, los cuales marcharán en último lugar, según sus estandartes. Estos son los israelitas reclutados de entre las familias patriarcales. El total de reclutas por escuadrones suma 603.550 hombres. Pero los levitas no están incluidos con los demás israelitas, conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le mandó a Moisés. Acampaban bajo sus propios estandartes y se ponían en marcha, según sus clanes y familias patriarcales. Capítulo 3. Números, capítulo 3. Así quedó registrada la familia de Aarón y Moisés cuando el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón son los siguientes: Nadab, el primogénito; Abiú, Eleazar e Itamar. Ellos fueron los aaronitas ungidos ordenados al sacerdocio. Nadab y Abiú murieron en presencia del Señor cuando, en el desierto de Sinaí, le ofrecieron sacrificios con fuego profano. Como Nadab y Abiú no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio en vida de su padre Aarón. El Señor le dijo a Moisés: «Trae a la tribu de Leví y preséntasela a Aarón. Los levitas le ayudarán en el ministerio. Desempeñarán sus funciones en lugar de Aarón y de toda la comunidad, encargándose del servicio del santuario en la tienda de reunión. Cuidarán allí de todos los utensilios de la tienda de reunión y desempeñarán sus funciones en lugar de los israelitas, encargándose del servicio del santuario. Pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Entre los israelitas serán ellos los que estén totalmente dedicados a mí. A Aarón y a sus hijos les asignarás el misterio sacerdotal, pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, será condenado a muerte». El Señor le dijo a Moisés: «Yo mismo he escogido a los levitas de entre los israelitas, como sustitutos de todo primogénito. Los levitas son míos, porque míos son todos los primogénitos. Cuando exterminé a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todo primogénito de Israel, tanto de hombres como de animales. Por lo tanto, son míos. Yo soy Yod-Heh Vav-Heh». El Señor le dijo a Moisés en el desierto de Sinaí: «Haz un censo de los levitas por clanes y por familias patriarcales, tomando en cuenta todo varón mayor de un mes». Moisés llevó a cabo el censo, tal como el Señor mismo se lo había ordenado. Hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Clanes gersonitas: Libni y Simí. Clanes coatitas: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Clanes meratitas: Mahli y Musi. Estos son los clanes levitas según sus familias patriarcales. De Gersón procedían los clanes de Libni y de Simí. Estos eran los clanes gersonitas. El total de los varones censados mayores de un mes llegó a 7.500. Los clanes gersonitas acampaban al oeste, detrás del santuario. El jefe de la familia patriarcal de los gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. En lo que atañe a la tienda de reunión, los gersonitas tenían a su cargo la tienda que cubría el santuario, su toldo, la cortina que estaba en la entrada, el cortinaje del atrio y la cortina a la entrada del atrio que rodea el santuario y el altar, como también las cuerdas
y todo lo necesario para su servicio. De Coat procedían los clanes de Amirán, Izhar, Hebrón y Uziel. Estos eran los clanes coatitas, que tenían a su cargo el santuario. El total de los varones mayores de un mes llegó a 8.600. Los clanes coatitas acampaban al sur del santuario. El jefe de la familia patriarcal de los coatitas era Elizafán, hijo de Uziel. Tenían a su cargo el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con los que ministraban, y la cortina de la entrada, como también todo lo necesario para su servicio. El jefe principal de los levitas era Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, a quien se designó como jefe de los que tenían a su cargo el santuario. De Merari procedían los clanes de Mahli y Musi. Estos eran los clanes meraritas. El total de los varones censados mayores de un mes llegó a 6.200. El jefe de la familia patriarcal de los meraritas era Zuriel, hijo de Abijail. Los clanes meraritas acampaban al norte del santuario. Tenían a su cargo el armazón del santuario, es decir, sus travesaños, postes y bases, junto con todos sus utensilios y todo lo necesario para su servicio. También cuidaban de los postes que estaban alrededor del atrio, junto con sus bases, estacas y cuerdas. Moisés, Aarón y sus hijos acampaban delante del santuario, es decir, al este de la tienda de reunión por donde sale el sol, ya que tenían a su cargo el santuario en representación de los israelitas. Pero cualquiera que, sin ser sacerdote, se acercaba al santuario, era condenado a muerte. Moisés y Aarón censaron a los levitas, tal como el Señor mismo se lo había ordenado. El total de los levitas mayores de un mes, censados por clanes, llegó a 22.000. El Señor le dijo a Moisés: «Haz un censo de todos los primogénitos israelitas mayores de un mes y registra sus nombres. Apártame a los levitas en sustitución de todos los primogénitos israelitas, así como el ganado de los levitas en sustitución de todas las primeras crías del ganado de los israelitas. Yo soy Yod-Heh Vav-Heh». Moisés hizo el censo de todos los primogénitos israelitas conforme a lo que el Señor le había mandado. El total de los primogénitos mayores de un mes, anotados por nombre, llegó a 22.273. El Señor le dijo a Moisés: «Apártame a los levitas en sustitución de todos los primogénitos de los israelitas, así como el ganado de los levitas, en sustitución del ganado de los israelitas. Los levitas son míos. Yo soy Yod-Heh Vav-Heh. Para rescatar a los 273 primogénitos israelitas que exceden el número de levitas, recaudarás 5 monedas de plata por cabeza, según la moneda oficial del santuario, que pesa 11 gramos. Esa suma se la entregarás a Aarón y a sus hijos, como rescate por los israelitas que exceden su número». Moisés recaudó el dinero del rescate de los israelitas, que excedían el número de los rescatados por los levitas. En total, recaudó 1.365 monedas de plata, según la moneda oficial del santuario. Luego entregó ese dinero a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor mismo se lo había ordenado. Capítulo 4. Números, capítulo 4. El Señor les dijo a Moisés y Aarón: «Haced un censo por clanes y por familias patriarcales de los levitas que descienden de Coat. Incluid en él a todos los varones de 30 a 50 años de edad que sean aptos para trabajar en la tienda de reunión». El ministerio de los coatitas en la tienda de reunión consiste en cuidar de las cosas más sagradas. Cuando los israelitas deban ponerse en marcha, Aarón y sus hijos entrarán en el santuario y descolgarán la cortina que los resguarda,
y con ella cubrirán el arca del pacto. Después la cubrirán con piel de delfín y con un paño púrpura, y le colocarán las varas para transportarla. Sobre la mesa de la presencia del Señor extenderán un paño púrpura y colocarán los platos, las bandejas, los tazones y las jarras para las libaciones. También estarán allí el pan de la ofrenda permanente. Sobre todo esto extenderán un paño escarlata. Luego cubrirán la mesa con piel de delfín y le colocarán las varas para transportarla. Con un paño púrpura cubrirán el candelabro y sus lámparas, despabiladeras, ceniceros y utensilios que sirvan para suministrarle aceite. Después cubrirán el candelabro y todos sus accesorios con piel de delfín, y lo colocarán sobre las andas. Extenderán un paño púrpura sobre el altar de oro, lo cubrirán con piel de delfín y le colocarán las varas para transportarlo. Envolverán en un paño púrpura todos los utensilios con los que ministran en el santuario. Los cubrirán con piel de delfín, y luego los colocarán sobre las andas. El altar del holocausto le quitarán las cenizas, y lo cubrirán con un paño carmesí. Sobre el altar pondrán todos los utensilios que usan en su ministerio: ceniceros, tenedores, tenazas, tazones, y todos los utensilios del altar. Luego lo cubrirán con piel de delfín, y le colocarán las varas para transportarlo. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. También transportarán los objetos que están en la tienda de reunión. En cambio, Eleazar, hijo de Aarón, estará a cargo del aceite para el candelabro, del incienso aromático, de la ofrenda permanente de cereal y del aceite de la unción. Además, cuidará del santuario y de todos sus utensilios. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: aseguraos de que los clanes de Coat no vayan a ser eliminados de la tribu de Leví. Para que no mueran cuando se acerquen a las cosas más sagradas, deberéis hacer lo siguiente: Aarón y sus hijos asignarán a cada uno lo que deba hacer y transportar. Pero los coatitas no mirarán ni por un momento las cosas sagradas. De lo contrario, morirán. Nuestra lectura en el día de hoy nos ha llevado desde el Número capítulo 1, versículo 1, hasta el 4, versículo 20. Números capítulos 1 al 4, concluyendo en el cuarto, versículo 20. He aquí ahora las referencias, como siempre, de la Haftarah, es decir, los profetas. Hoy nos toca Oseas capítulo 2, versículos 1 al 23. Repito, Oseas capítulo 2, versículos 1 al 23. Y esta semana te tengo 3 referencias que provienen del Brit Hadashah, es decir, del nuevo pacto renovado. La primera de ellas es Romanos 9, versículos 22 al 33. Repito, la epístola del Rab Shaul, el apóstol Pablo, a los Romanos, capítulo 9, versículos 22 al 33. Discúlpeme, él no le escribió a los romanos, sino a la Quejilá, o aquellos, la comunidad de judíos hebreos en esa época que estaban en Roma. Romanos 9, 22 al 33. Quise aclarar esto para un oyente que esta semana tuvo esa duda. La segunda referencia viene del Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51. Repito, Lucas 24, versículos 50 al 51. Y finalmente, Hechos de los Apóstoles, los enviados, Hechos 1, versículos 9 al 11. Repito, el libro de Hechos 1, versículos 9 al 11. Bueno, estimado oyente, muchas gracias por tu compañía nuevamente. Yo soy Neil Grandera y te quiero dar las gracias por tu fidelidad a la palabra del Eterno. Gracias por acompañarnos. Shalom y Shabbat Tov. Feliz semana.